Ok, chicos, para el proyecto 2, el tema es, ¿se puede encender un foco utilizando agua? Los aprendizajes esperados, bueno, vamos aquí a seguir trabajando con el tema de ácidos y bases, pero en este caso los vamos a ver en base al modelo de Arrhenius. Lo primero es la lectura. ¿Cómo funciona una pila? Muchos de los aparatos electrónicos de uso común, como relojes, teléfonos celulares o juguetes, emplean para funcionar pilas de diferentes formas y tamaños. Todas se basan en el mismo principio físico-químico de la primera pila que se inventó hace más de 200 años. En 1800, la electricidad como fenómeno controlable acaparaba la atención de las personas en todo el mundo. En ese año, el físico italiano Alessandro Volta comunicó al presidente de la Royal Society de Londres su nuevo invento, la pila eléctrica, conocida hoy en día como pila de Volta o pila voltaica. Para producir la corriente eléctrica, Volta utilizó inicialmente varios recipientes que contenían una disolución salina saturada, es decir, agua con gran cantidad de sal disuelta. Por medio de cables conductores, conectó varios de esos recipientes y, completando un circuito, construyó la primera pila eléctrica de la historia. Para simplificar el sistema, sustituyó las disoluciones acuosas por pequeños discos de 3 materiales distintos: cobre, zinc y tela humedecida con agua acidulada. Apiló varios discos en una columna, formando series con los diferentes materiales. Cada vez que unía los extremos de la pila de discos mediante un alambre metálico, se obtenía una corriente eléctrica al cerrarse el circuito. Sin embargo, Volta no pudo explicar la causa por la cual sucede este fenómeno. Había que explicar cómo es que una disolución salina con propiedades neutras y una tela humedecida en disolución acidulada pueden conducir la corriente eléctrica. La primera actividad que van a hacer es la realización de un ensayo de una cuartilla, puede ser un poco menos, en donde ustedes indiquen la trascendencia de la pila electrónica y la importancia de su investigación. Si nos damos cuenta, muchachos, la pila es un invento que nos ha permitido avanzar en la tecnología. Por ejemplo, ustedes pueden hacer uso de su teléfono celular gracias a este invento. Ahora bien, pueden inclusive tener cargadores que almacenan la energía por si ustedes necesitan cargar su teléfono en algún lugar donde no tengan acceso a un enchufe. Entonces, la pila ha ido evolucionando desde hace más de 200 años. Entonces, necesito que ustedes me realicen un ensayo en donde me digan por qué es tan importante la pila y sobre todo su investigación. Si ustedes ven aquí, se utilizaban ciertos materiales para la conducción eléctrica, pero obviamente estos materiales muchas veces son nocivos y necesitamos pues mejorar lo que sería nuestra tecnología para evitar que lleguen a lo que es la tierra o el agua y la contaminen. Entonces, aquí lo importante de su ensayo, muchachos. Les voy a pedir que vean el video corriente eléctrica y flujo de electrones para que veamos cómo funciona la corriente eléctrica y sobre todo pues cómo funciona dentro de lo que es un circuito para poder entender lo que es el siguiente video. En este video pues nos van a explicar desde lo que es la pila voltaica hasta cómo Arrhenius retomó lo que son ciertas investigaciones y entonces definió lo que es un electrolito. Segunda lectura. ¿Y por qué conducen la electricidad? El joven sueco Svante Augusto Arrhenius en 1900 aproximadamente investigó las propiedades conductoras de las disoluciones elaboradas con sales de diferentes metales. Su objetivo era explicar por qué las disoluciones salinas, ácidas o básicas conducen la corriente eléctrica. Arrhenius propuso que estas sustancias se disocian, es decir, se separan en iones al estar en disolución de la siguiente forma. Cuando yo tengo una sustancia, como la sal, por ejemplo, y yo la empiezo a diluir en agua, la empiezo a revolver o a mezclar en agua, esta se va a disociar. ¿Qué es disociar? Se va a separar. Si yo tengo un compuesto AB, al momento de que yo lo ingreso en agua, se va a separar en un catión, es decir, una sustancia con carga positiva y un anión, que sería una partícula con carga negativa. Esto es lo que me permite el paso de los electrones. Los iones así formados se mueven libremente por el líquido, permitiendo el transporte de carga y el cierre del circuito eléctrico.
Por esta razón se les llama electrolitos y a la explicación de Arrhenius se le conoce como teoría de la disociación electrolítica. Entonces, un electrolito es cualquier sustancia que me permite transmitir la energía eléctrica, es decir, que me cierra un circuito y permite el paso de la electricidad. Una sustancia que no realiza esta función, no me permite el paso de la electricidad, se llama entonces no electrolito. Y a esta teoría se le llama teoría de la disociación electrolítica. A veces las sustancias se disocian totalmente en agua, es decir, se separan por completo en iones, como lo podemos ver en esta imagen, y por lo tanto conducen mejor la corriente eléctrica. A esto se les llama electrolitos fuertes. Por el contrario, aquellas sustancias que se disocian parcialmente, es decir, que solo es una porción de ellas, se les llama electrolitos débiles. Si nos damos cuenta aquí, tengo yo una sustancia que está formada por una partícula o un átomo naranja o amarillo y uno gris. Entonces, al entrar en contacto con agua, algunas de estas moléculas se separan, si lo ven aquí, y otras no. Esto es un electrolito débil. Aquí, si se dan cuenta, todas se separan, es un electrolito fuerte. Y en esta imagen no se separa ninguna, es un no electrolito. Con anterioridad, Arrhenius había comprobado experimentalmente que la conductividad aumenta si se incrementa la concentración de una disolución. Esto lo llevó a pensar que, para un mismo soluto, cuanto mayor es su concentración en la disolución, habrá también mayor concentración de iones que permitan el flujo eléctrico. Presentó esta hipótesis en su tesis de doctorado y le valió una nota muy baja, ya que el jurado pensaba que no estaba bien fundamentada. Sin embargo, en 1903, gracias a su teoría de la disociación electrolítica, Arrhenius ganó el Premio Nobel de Química en una de sus primeras entregas. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una pila que me está generando cierta energía. Aquí tengo lo que es el agua y aquí tengo lo que es el foco. No, aquí tengo lo que es el agua y aquí tengo lo que es el foco. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un vaso con agua, por ejemplo, y aquí tengo un cable y aquí sale otro cable que va hacia el foco, y yo meto los dos cables en un no electrolito, no va a permitir el paso de la corriente. ¿Sí? Esta corriente que viene aquí de la pila ya no pasa. Entonces no se va a prender el foco. Si yo lo hago con un electrolito débil, va a pasar cierta corriente, lo que me va a permitir que se prenda el foco. Y si lo hago con un electrolito fuerte, va a permitir el paso por completo de la corriente, lo que va a hacer que el foco se encienda con su máxima capacidad. Actividad número 2. Pueden hacerlo en físico o en digital. Me van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características de las sustancias llamadas electrolitos? Acuérdense que un electrolito se disocia al disolverse en agua y que permite el paso de la corriente eléctrica. Segunda pregunta. ¿Qué sucede con la conducción eléctrica cuando hay presencia de iones en una disolución? ¿Puede pasar o no puede pasar? Siguiente pregunta. Argumenta por qué una disolución salina, como la del cloruro de sodio, puede conducir la corriente eléctrica. ¿Esta disolución salina va a ser un electrolito? Y número 4. Utiliza lo que has aprendido sobre las propiedades macroscópicas del vinagre y el ácido muriático para responder. ¿Cuál de estas dos disoluciones contiene un electrolito fuerte? Argumenta tu respuesta. Siguiente lectura. ¿Todos los electrolitos son ácidos o bases? La disociación electrolítica y el análisis químico de diversos ácidos sirvieron a Arrhenius para formular su modelo sobre las propiedades de estas sustancias. Este investigador propuso que las disociaciones de los ácidos y las bases podían expresarse por medio de ecuaciones químicas como las siguientes. Si se dan cuenta, la disociación es la separación en cationes y aniones. Aquí tengo el ácido clorhídrico. Según Arrhenius, todos los ácidos comienzan con H en su fórmula y el nombre sería ácido también primero. Y se va a separar en cationes de hidrógeno siempre
y el anión, pues el que reste, lo que reste. Una base, según Arrhenius, siempre va a terminar con OH y su nombre va a empezar como hidróxido de y se va a separar en un catión cualquiera y en un anión de hidróxido o hidroxilo. Cualquiera de los dos nombres con L o con D es correcto. Entonces, a partir de estas ecuaciones, Arrhenius definió los ácidos y a las bases de la siguiente manera. Un ácido es toda sustancia que al disolverse en agua se disocia, o sea, se separa en cationes o iones positivos, hidrógenos, y en aniones o iones negativos que dejan la disolución eléctricamente neutra, como los iones cloruro en el ácido clorhídrico. Y una base es toda sustancia que al disolverse en agua se disocia, liberando aniones de hidróxido o hidroxilo y cationes que dejan la disolución eléctricamente neutra, como los iones de sodio en el hidróxido de sodio. La acidez o la basicidad de una disolución dependen de la presencia de iones de hidrógeno y de hidróxido, que pueden estar en diferentes proporciones. En las disoluciones ácidas hay más iones hidrógeno que iones hidróxido. En las disoluciones básicas hay más iones hidróxido que iones de hidrógeno. Y en las neutras, como el agua pura, es la misma cantidad de iones hidrógeno que de iones hidróxido. Los ácidos que se disocian totalmente se van a llamar ácidos fuertes. De igual manera, las bases que se disocian totalmente se les llama bases fuertes. A medida que avanzaron las investigaciones de las propiedades de los ácidos y las bases, se empezaron a detectar algunos casos de compuestos que parecían no corresponder con la explicación del modelo de Arrhenius. Por ejemplo, el amoníaco, que al disociarse no libera iones de hidróxido, pero tiene propiedades básicas. El amoníaco no se disocia en el agua, sino que reacciona con ella, generando entonces los iones de hidróxido. Para aclarar las propiedades básicas del amoníaco y de otras sustancias que el modelo de Arrhenius no puede explicar, se propusieron después nuevas teorías y modelos. Sin embargo, la disociación electrolítica y las definiciones de ácido y base de Arrhenius siguen siendo de gran utilidad para entender el comportamiento de la mayoría de las sustancias que tienen estas propiedades. Actividad número 3. Son solamente 3 preguntas, muchachos, después de ese texto. Número 1. ¿Un ácido fuerte es un electrolito débil o fuerte? Explica tu respuesta. Si la leche es una base débil, ¿es un electrolito débil o fuerte? ¿Por qué? Según el modelo de Arrhenius, el agua pura es un electrolito. ¿Por qué? ¿Sabías que existe una escala para medir indirectamente la concentración de iones de hidrógeno e hidróxido en una disolución? A esta escala se le llama pH y es la abreviación de potencial de hidrógeno. Por medio del pH se puede tener una idea de la fuerza de un ácido o una base. El pH número 7 corresponde a las disoluciones que son completamente neutras y toman como referencia el agua. Si el pH se va acercando a 14, entonces estamos hablando de una disolución que es más básica. Y si está por debajo de 7, de una disolución ácida. Por ejemplo, el pH de la sangre está entre 7.35 y 7.45, lo que nos da una disolución básica. El de la salida entre 6 y 6.8, lo que sería ácido. El del estómago, cuando hay digestión, es de alrededor de 3.5. Y el de la orina habría entre 4 y 7.5 con un valor promedio de 6. 2/3 partes del cuerpo humano están formadas por agua, sustancia indispensable que participa en todas las funciones del organismo. Gracias a su presencia y a la de diferentes iones, nuestro cerebro puede mandar impulsos eléctricos que son señales que, al viajar a través de los nervios hasta los diferentes órganos,
Funcionan como órdenes o mensajes que permiten, por ejemplo, el latido del corazón o el movimiento de los músculos. ¿Qué relación tienen los impulsos nerviosos en nuestro cuerpo con el modelo de Arrhenius? ¿Qué pasaría si sustancias como las sales de sodio o potasio en nuestro cuerpo no pudieran disociarse? Acuérdense que nosotros estamos creados o estamos compuestos en la mayor parte por agua, muchachos. Pero además tenemos iones como calcio, magnesio, litio, zinc, que están equilibrados y que forman parte de nuestro sistema. Si estos iones nosotros no los tuviéramos, no pudieran pasar los impulsos nerviosos para decirle al cerebro que necesitamos o que requerimos cierta sustancia o cierta situación. Por lo tanto, pues no estaríamos funcionando. Así que es muy importante conocer todo este tipo de temas para poder saber cómo funciona nuestro cuerpo humano y que muchas veces las situaciones que tenemos es por falta de alguna sustancia. ¿Cuál va a ser el producto 1? El producto 1 va a ser un glosario, lo van a hacer en libreta. Me lo van a poner que sea clara la letra, que sea legible, que tenga buena ortografía. Me van a definir electrolito, electrolito fuerte, electrolito débil, ácido base, ion, catión, anión, disociación y corriente eléctrica. Son solamente 10 definiciones, pero es importante que las conozcan porque en base a estas, ustedes me van a hacer el producto número 2, que es un esquema. En este esquema tiene que llevar, puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico. Solamente les pido que no me hagan un mapa mental. Me van ustedes a indicar quién es Arrhenius, me van a dar la definición de electrolito, de ahí van a ramificarlo a decirme cuál es la clasificación de los electrolitos, que sería fuerte y débil, y por qué se asignan a esa categoría. Es decir, un electrolito fuerte es fuerte porque se disocia completamente, mientras que uno débil se disocia parcialmente. Me van a definir ácido según Arrhenius y me va a dar un ejemplo de cómo se disocia en imagen. ¿Qué es esto? Si ustedes se acuerdan, aquí en esta imagen tenemos un ejemplo de un ácido y cómo se disocia. Y un ejemplo de una base y cómo se disocia. Obviamente, muchachos, no me van a poner ni el ácido clorhídrico ni el hidróxido de sodio como ejemplos. Ustedes van a buscar los suyos. De igual manera, la definición de base con su ejemplo. Acuérdense que el esquema tiene que tener creatividad, organización, limpieza, letra legible, buena ortografía. Y finalmente el producto 3, que es un problema a resolver. Para tratar las caries, los dentistas limpian la pieza dental y después, para protegerla, colocan una aleación de mercurio con estaño, plata o cobre. Es común que las personas con estas amalgamas sientan una pequeña descarga eléctrica. Si los cubiertos o las envolturas metálicas tocan la pieza tratada, tu tarea consiste en explicar el fenómeno usando el modelo de Arrhenius. Para eso me van a contestar 3 preguntas. Número 1. ¿La saliva contiene electrolitos? Me van a argumentar su respuesta. Número 2. ¿Qué relación tiene el problema con la pila fabricada por Volta? Y número 3. ¿Por qué la corriente eléctrica se siente solo cuando se muerde otro metal? Para los 3 productos, muchachos, ustedes van a tener hasta el 30 de mayo para entregármelo. Para las actividades 1, 2 y 3, que son las preguntas y el ensayo, me las van a entregar a más tardar este domingo. La siguiente semana, bueno, ya con eso terminamos lo que es el producto 2. La siguiente semana, el lunes, vamos a hacer una pequeña sesión solo para despejar dudas en dado caso de que ustedes las tengan. De igual manera, si tienen alguna pregunta, le pueden mandar un mensaje a Leslie en horas, por favor, laborales. No se lo vayan a mandar ni muy temprano ni muy noche. Y ya ella me lo hace llegar para yo poder responderles. Espero que no quede ninguna pregunta, muchachos. Espero de igual manera que vean los videos, ya que son muy importantes para poder entender lo que es el tema. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Les pido de antemano una disculpa por la situación. Es por eso que grabé el video con la presentación, para que ustedes pues puedan tener una explicación un poquito
pues diferente a nada más la lectura del proyecto. Y bueno, cualquier duda estoy a sus órdenes, chicos. Espero que tengan muy bonita semana.